Junto a la profesora Marcela Guerrero nos apasionamos por la historia universal y de la Iglesia. ¿Quién dijo que no se puede aprender historia de forma divertida? Bueno, amigos, seguimos adelante aquí en Falta 1, en la 91.5. Ahí no sé si lo vio, profe, tenemos logo nuevo. ¿Lo vio? Sí, lo sabía, ¿no? Sí, ¿Y me bajó la aplicación? No. La verdad que no. No, tenemos aplicación, le vamos a decir a la gente que tenemos aplicación para tenerlo en nuestro bolsillo, en Play Store. Claro, en Play Store. Voy sí, ya van 2-1, porque bueno, el 0 no, porque por lo menos se presenta. Eso a mí por lo menos me decían, usted habíamos hablado de que había puesto un 1 alguna vez. Claro, pero sí. Pero no se puede poner 0, ¿no? Claro, 0 no. Claro, pero ya con solamente presentarte te ganas el 1. Es interesante eso. Yo en un examen me saqué 1. A mí me dijeron, Leandro, disculpame, pero ha sido tan desastroso tu examen. Digo que fue en matemática. Matemática B. Así que imagínense, yo iba al Damaso con la microexperiencia cuando recién había salido. Ahora me imagino que debe ser otra distinto, ¿no? Pero no, era toda una novedad. Uno, cualquier estudiante, digo yo, que alguno le ha pasado alguna vez sacarse 1, ¿no? No, porque sabe que en la microexperiencia, en el Damaso, en el liceo número 3, lo que pasaba era que vos, por ejemplo, te sacabas en el escrito 3 y pasabas al oral. Pero con la microexperiencia tenías que tener un mínimo 4. Si no, no te hacían pasar al oral. Y bueno, yo pasé por el 1, el 2, el 3. El profe me decía, no te puedo pasar al oral. No te puedo, es mucho premio, así que imagínese. Sí. Bueno, para mí es un privilegio poder tenerlo en estudios también por segunda vez a Pedro Gaudiano. Él es autor del libro Artigas Católico, pero también es autor de Los Valores de Artigas, que es ya un librito más más compendiado de lo que sería lo que es la obra. Pero lo bueno es que tenemos los dos, pero bueno, vamos a hablar más acerca de Los Valores de Artigas. Pedro, muchísimas gracias por venir una vez más. Un gusto, Pipo, un gusto estar aquí en Hablemos de Historia. Ahí va, y justamente hoy yo estaba promocionando ahí en mis redes que decía, hoy vamos a tener a Pedro Gaudiano hablando justamente de Los Valores de Artigas, dándole luz a una parte de la historia que espero no haya sido ocultada o no haya sido con sombras intencionalmente. Quiero creer. Vamos a presentar un poco más a Pedro, porque para muchas personas lo conocerán. Yo espero que sí, pero si no, lo representamos. Ahí va, representamos aquel día. Pedro es docente de la Universidad Católica, es investigador, es doctor en teología. Así que bueno, él hizo esta investigación sobre el cristianismo, el catolicismo de Artigas y escribió. Porque de Artigas se ha escrito de todo. O sea, y la historiografía uruguaya más que nada ha sido política, ha sido también económica, social. O sea, hay documentos para estudiar Artigas. Si queremos saber las ideas políticas, vemos las instituciones del año 13. Si queremos saber las ideas económicas, en el reglamento de tierras. Pero la historia, o sea,
el historiador elige qué aspectos se estudia, ¿no? Y imagínense que para una persona el aspecto, las convicciones espirituales o religiosas que tengas son importantes. ¿Cuántas decisiones tomamos en la vida? Y A veces es por más, convicciones. y es más, profe, siempre es algo que recalcamos. Obviamente su pensamiento económico y político Claro, tiene nace una base, también. claro. ¿De dónde nacen esas decisiones y esos principios que tenemos en la vida? Muchas veces, y lo vemos, cuando entendemos quizás hoy cuando estudiamos a algunos políticos su pensamiento, también nacen justamente de sus convicciones. Claro, de es las necesario. convicciones internas que tienen. Ahí Bueno, va. y en el caso de Artigas, por ejemplo, claro, a veces se estudia como, en la historia se estudia el aspecto político, o el aspecto social, o el aspecto económico, pero descarnado lo que es la vida de la persona. Y en este caso, lo que hizo Pedro con esta obra es darnos, para empezar, o sea, cuando uno lee la obra, o sea, encuentra un Artigas humano, un Artigas sumergido en su tiempo, del que está todo lo otro, porque está la historia oficial ahí, pero también está, o sea, esa ver a Artigas como en sus convicciones, en su vida privada, en ese relacionamiento que muestra que porque en el libro se ven esas evidencias con la documentación que presenta Gaudiano, y uno, o sea, reconoce. Yo creo que si uno quería un poquito de Artigas leyendo este libro, a mí me generó mucho, o sea, como un acercamiento al lado humano. La verdad que cuando lo leí me aportó mucho, como que me completó una visión de Artigas que, o sea, porque de Artigas se ha escrito un montón, hasta de Artigas y sus mujeres, de Artigas y sus hijos, que todo eso es verdad también, pero ¿en qué creía Artigas? ¿Cuáles eran sus valores? También, como dice Pedro en el libro, no es que Artigas era un santo y no está nadie elevarlo a ninguna categoría de nada, era un ser humano, pero como ser humano también en la trayectoria de su vida uno puede seguir el hilo de la fe. Profe, antes de entrar a preguntarle y charlar más que nada con Pedro, vamos a abrir las líneas telefónicas si ustedes nos desean hacer alguna consulta mismo a Pedro mientras estamos hablando. 094-929-717. También abajo en las cajitas de comentarios de YouTube, porque la entrevista la vamos después a subir a nuestro canal de YouTube también, y después en todo caso si hay alguna pregunta se la hacemos llegar a Pedro, porque bueno, no es la primera vez que hablamos de estos libros, pero bueno, vamos a empezar a engancharnos para poder hablar esta parte de la historia que muchos se han querido intencionalmente o no importa los motivos. Hoy estamos acá justamente para darle luz, que es lo más importante, porque obviamente, ¿por qué lo estamos haciendo hoy? Porque el domingo celebramos o se conmemora otro aniversario del nacimiento de José Gervasio Artigas, el prócer, no sé si decirle uruguayo, porque siempre hago estas aclaraciones. Uruguay nunca estuvo en la mente de Artigas, eso seguro. ¿No claro, es así? pero fue la construcción que se ha hecho y para nosotros es nuestro héroe, para los que vivimos en este territorio. Ahora. Pero como decía, como es en un discurso la expresidenta de Argentina, Fernández de Kirchner, que decía algo de Artigas y no lo dejamos de ser uruguayo, argentino, ¿no? No sé qué tan lejos está eso. Bueno, Pedro, abrimos un poco el abanico para vos. Bueno, un gusto. Realmente, primero que nada, muchas gracias Pipo y Marcela por invitarme al programa nuevamente. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes acá, realmente. Gracias por la invitación. Y siempre para mí es una enorme alegría, y yo digo siempre, hay 2 meses artiguistas en el año, que son junio y septiembre. Y entonces suele suceder que en el mes de junio y en el mes de septiembre siempre la figura de Artigas conmueve a los uruguayos que nos sentimos tan identificados con nuestro prócer. Junio por el nacimiento. El domingo 19, como tú decías recién, Pipo, sería el cumpleaños de Artigas. ¿Se acuerdan que nació en 1764? Y eso lo recordamos bastante bien, incluso por el Día de los Abuelos, incluso porque se hace la promesa de la bandera, la jura de la bandera. Quizás no recordamos tanto que 2 días después, el 21 de junio, José Artigas fue bautizado. Y para mí ese es un signo importante. Yo como cristiano considero que el bautismo realmente es una puerta que se nos abre, por la cual Dios actúa de una manera particular en aquellos que recibimos la gracia del bautismo. Es real. Y bueno, y después cada uno seguirá su camino. Pero en el caso de Artigas, esa semillita que fue plantada el día de su bautismo
fue germinando, fue fructificando, y bueno, y hoy, tanto tiempo después, lo estamos recordando como el gran prócer, que como decías tú, en realidad él no tenía en su cabeza el territorio del Uruguay tal cual hoy lo conocemos. No, provincia oriental. Era la provincia oriental que, junto con las provincias del occidente del río Uruguay, con Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Misiones, conformaban la Liga Federal. La idea de Artigas era el federalismo, y por lo tanto era tan atacado también desde Buenos Aires, donde había todo un centralismo porteño bastante conocido, y ese enfrentamiento entre Buenos Aires y el interior de las provincias argentinas, bueno, se ha mantenido históricamente durante mucho tiempo. Claro, lo mantienen hasta estos días, que incluso muchos presidentes democráticos luchan cada gobierno que tienen, porque bueno, algunos son más porteños que otros, pero siempre está esa puja entre tener un presidente federal pero con un centralismo como lo tenemos nosotros, ¿no? Bueno, de alguna manera te iba a decir eso también, a ver, sin esas connotaciones quizás, o un poco diferentes, pero también en Uruguay se nota, simplemente por la concentración de población que hay en Montevideo, la mitad de la población del país está acá, es decir, hay un centralismo montevideano, y el interior del país muchas veces está olvidado, digamos, y digamos hasta el Río Negro, todavía vaya y pase del Río Negro para el norte, es como si fuera otro Uruguay, aún hoy, hay un enfrentamiento, más que enfrentamiento hay como un distanciamiento entre el interior y Montevideo, y eso, a ver, también históricamente se nota. Y se nota en las elecciones hoy también, ¿no? En las elecciones muchas veces te dicen, bueno, ganás Montevideo, Canelones, y ya crees que ya ganaste todo Uruguay. Exactamente, pero también en la educación, sí. Fíjate que uno da clases, yo doy clases en la Universidad Católica, y percibo así fuertemente cuando hay alumnos, estudiantes, jóvenes, chicas que vienen del interior del país y quienes son de Montevideo, y es una idiosincrasia distinta. A mí me pasó lo mismo cuando estaba estudiando en Buenos Aires. Yo en un momento hice la licenciatura en teología en Buenos Aires, y naturalmente se daba que mis compañeros, mis amigos, la gente con la que espontáneamente me daba en forma más natural, que me sentía más cercano, y las amistades más fuertes que hice eran con gente del interior de Argentina, y no tanto con la gente porteña. Tengo grandes amigos también porteños, pero inicialmente uno se siente mucho más identificado, más unido por esa, quizás por esa influencia de Artigas también, claro, que no cabe duda que uno piensa en Artigas en Uruguay, pero vos pensás en Artigas en Buenos Aires, y en Artigas en Corrientes, Entre Ríos, Misiones, es absolutamente otra la imagen que se sigue teniendo hoy. Siempre digo porque es un detalle muy característico y hasta muy particular, que los escudos de los departamentos, en ninguno está, ni siquiera el de Artigas, el del departamento, pero está en el de Entre Ríos. Exactamente. La bandera de Artigas es una bandera oficial de Entre Ríos, así que imagínate lo que justamente ahí habla del federalismo de Y sí, es tal cual. Y además, a ver, volviendo al tema un poco inicial, ¿no? De este tema de la fe religiosa de Artigas, de la fe cristiana de Artigas, está mucho más presente en los autores de la antigua Liga Federal, es decir, de los que hoy son argentinos, y ni que hablar en Paraguay. Esta faceta religiosa está mucho más presente, mucho más consciente en la gente, que lo que está en Montevideo, claro, y también en Buenos Aires. Es decir, hay una, yo diría como una especie de olvido o de falta de memoria histórica, porque acá se nos ha construido la imagen de un Artigas que nosotros pensamos en el prócer y pensamos en el Artigas de la Plaza Independencia, a caballo, arriba del bronce, frío, así como un gran personaje. Y está bien, esa es una construcción que se ha realizado acerca del prócer, pero como bien decía Marcela, Artigas era un hombre común y corriente, de carne y de hueso, y ese aspecto humano, afectivo de su vida, de su vida interior, digamos, es muy poco difundido o muy poco conocido en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque, como tú bien decías, Marcela, el hecho de que tuvo 8 mujeres, que tuvo varios hijos, eso es pólvora que circula y que todo el mundo lo dice.
cosa que, entre paréntesis, era frecuente en cualquier otro personaje de la época. Sí, sí, cualquier libertador. Sí, cualquier libertador de América tenía eso, porque también es sacarlo, esa moral, para mí es como, claro, en la moral de ahora. O sea, claro, fuera de contexto, y te pones, es como que, yo que sé, ahora agarres de los pelos de una mujer como hacían los cavernícolas. Claro. Y te pones no, eso ya no, obviamente hemos evolucionado. Pero en esa época no lo podemos, si no, imagínate un feminismo de ese momento. Hubiera sido impresionante, claro. Pero no, bueno, pero no hay que sacarlo. Pero bueno, lo otro, Pedro, me gustaría, porque la última vez como que nos habían quedado muchos tintes de por qué creemos que la fe influyó tanto en esas ideas artiguistas que quizás nosotros hoy, e incluso políticamente, lo tomamos como algo como que esencial en su pensamiento, pero tienen una raíz en su fe. Exactamente. Bueno, ahí habría múltiples fundamentos como para mostrar cómo Artigas en su pensamiento, además de en su vida concreta, pero en su ideario, en su proyecto, tenía una fuerte raíz cristiana ese pensamiento. Nosotros conocemos las grandes frases de Artigas que nos marcan desde chiquito, y seguramente ahora, el próximo domingo, vamos a escuchar algo acerca de Artigas, y es recurrente hablar, por ejemplo, del reglamento de tierras, el pensamiento económico de Artigas del año 1815, en donde aquella frase la tenemos desde que somos chicos, y seguramente no hay uruguayo que no la conozca: que los más infelices sean los más privilegiados. Queriendo decir con esto que el reparto de tierras tenía que darse especialmente, a los negros, a los indios, a los ambos, a los más, digamos, excluidos de la época de aquel tiempo, los menos privilegiados, que ellos sean los más felices. Ese pensamiento distingue a Artigas del resto de los próceres y de los libertadores de toda América. Si hay uno que ha tenido una mirada especial hacia los más excluidos, hacia los más dejados de lado, ese fue José Artigas, a diferencia de cualquier otro. ¿Y eso de dónde le viene? Porque eso tiene una causa, eso tiene un origen. Eso le viene de su casa, de su familia, eso le viene de su educación, y eso le viene del espíritu cristiano, con una veta franciscana. San Francisco de Asís era un gran personaje que se ha caracterizado siempre por su vinculación con la pobreza, con los más pobres, con los más desprotegidos. La historia de San Francisco de Asís es una historia muy interesante. Un joven que lo tenía todo, padre muy pudiente, padre muy rico, y de repente tiene un encuentro con Cristo, y a partir de allí abandona todo, literalmente todo, pero literal, y comenzó a vivir la pobreza evangélica de lo que está escrito en el Evangelio de manera radical, desnudo, literalmente. El obispo lo tuvo que cubrir con su manto, y a partir de ahí como que lo acoge dentro de la iglesia un carisma nuevo, que fue esto de el espíritu franciscano, de vivir la pobreza evangélica radical, mendigando y anunciando a Jesucristo pobre, y viviendo en pobreza radical, y dedicado especialmente a los más pobres. Pues bien, la familia de Artigas, en la que nació Artigas, toda su familia, estaba íntimamente vinculada a los franciscanos. Su padre, su madre, sus abuelos, sus tías políticas, eran todos familiares que a través de una firma integraban la así llamada Venerable Orden Tercera Franciscana. Porque los franciscanos, como todas las congregaciones religiosas en la Iglesia Católica, hay una primera orden que son los curas, una segunda orden que son las religiosas, las monjas, y hay una tercera orden que son los laicos, organizados con el mismo espíritu, en este caso el espíritu de San Francisco de Asís. A través de una firma, yo registro allí los documentos donde estos familiares directos piden ingresar, digamos, en esta orden franciscana. Y entonces allí se nota justamente, especialmente el papá de Artigas, Martín José Artigas, era el limosnero mayor de esta orden tercera franciscana. O sea que él era, digamos, el que manejaba los dineros, recaudaba los dineros, la gente le daba a él las donaciones en aquel Montevideo colonial para que él la distribuyera entre la gente más necesitada. Y esto era el papá de Artigas. Fíjate la influencia que puede tener la vida de fe de un padre cristiano
que realiza actos de solidaridad de esta manera, cómo eso influye en el resto de la familia, cómo esto influyó en José Artigas siendo niño. Claro, a tal punto que obviamente no era algo extraño decir lo que dijo. Exactamente. Cuando vos conocés entonces todo eso, te das cuenta que la frase no es simplemente porque hoy me inspiré y lo voy a decir. Exacto. Y no solamente en su casa, sino que también la educación que él recibió fue una educación cristiana. ¿Por qué? Porque él vivía enfrente del convento de los curas franciscanos, donde había un colegio, el Colegio San Bernardino, tan famoso que capaz que alguno recuerda, donde Artigas se formó y estudió las primeras letras. ¿Y ese colegio o esa corriente franciscana sigue hasta hoy en día? Sí, absolutamente. Eso sigue hasta hoy en día. Dentro de la iglesia decimos que hay carismas, que son dones que Dios da para responder a una situación particular de la iglesia en determinado momento. Uh-huh. Y hay carismas que han aparecido para responder a una situación particular, y respondida esa situación, el carisma desaparece en la historia de la iglesia, me refiero en estos 20 siglos. Uh-huh. Pero hay algunos que permanecen y que perduran, porque las necesidades perduran y porque ese carisma sigue dando respuesta de alguna manera a una necesidad concreta que vive la iglesia. Pues bien, el carisma franciscano es uno de estos que permanece desde la Edad Media hasta ahora, y que tiene a Francisco de Asís como el gran modelo, digamos, de persona. Pedro, ¿se sabe desde qué momento vinieron los franciscanos acá a Montevideo? Prácticamente desde sus inicios, prácticamente desde cuando empezamos a estudiar la presencia religiosa en el Uruguay, uh-huh, de las primeras órdenes que llegaron. Ahí estaban, sin duda están los franciscanos, los jesuitas, los mercedarios. Sí, estaba recordando dominicos. Que cuando estábamos dando los protestantes, ¿te acordás que una vez un encuentro de protestantes con católicos y que los curas eran franciscanos, cuando atrapan una nave en la época, o sea, siglo XVI, ahí ya se ve la presencia de franciscanos, por ejemplo? Estaba pensando eso. Y algo que quería decir con respecto a lo que decías de esa influencia en Artigas, me estaba acordando de esa descripción que hay, de una descripción de Larrañaga, de cómo es la apariencia de Artigas, porque hay pocas descripciones literales de la época. Entonces, cuando dice que vestía siempre con sencillez, o sea, que tenía un traje, o sea, que no era una persona, no usaba lo que se recaudaba, digamos, si había algo para recaudar en la revolución, para enriquecerse a sí mismo, sino que una persona no dejaba plata en el banco, ¿no? Sumamente sencilla en su manera de ser y de tratar, y también el carácter, que sí, eso está en todos los libros de historia oficial, el carácter policlasista de la revolución, que todo el mundo lo ve, a diferencia de otras revoluciones hispanoamericanas, que no se ve, o sea, los ejércitos de Artigas estaban compuestos por gente proveniente de todas las clases sociales, y se ve también eso en el Éxodo, por ejemplo, en el padrón del Éxodo, cómo estaba integrado los que seguían a Artigas. Los seguía gente indios, o sea, en esa sociedad colonial que discriminaba por el componente étnico, donde el que era más oscurito era menos privilegiado, el componente étnico era el criterio de discriminación. En cambio, en el ejército de Artigas y los que estaban Artigas, uno encuentra indios, negros, zambos, mulatos, de todas las clases sociales. En eso también, ¿por qué tenía esa manera de acobijar a todos así? Que no sé, otras revoluciones marcan un liderazgo mucho más jerárquico. Es cierto. Y en la revolución oriental se ve en la figura de Artigas como una horizontalidad que no se ve en otras. Es que lo que tú decís es exactamente así, Marcela. A tal punto, tú mencionabas recién el Éxodo, y efectivamente la gente, el pueblo oriental que siguió a Artigas estaba compuesto por gente muy sencilla, sí, muy humilde, que abandonaba todo y se iba atrás de Artigas. ¿Pero por qué? Y esto es algo que también muchas veces se omite relatar. ¿Por qué sucedió eso? ¿Fue algo espontáneo? ¿Fue algo que de la nada, como un hongo, surgió una admiración hacia ese liderazgo carismático de Artigas? No. Ahí tenemos a los curas patriotas. También, sí. Los curas patriotas, los grandes y fervientes seguidores de Artigas, fueron los que arengaban a la gente desde el púlpito. Sí. ¿Para qué? Para que cuando Artigas pasaba camino hacia la Yui, el cura era el que salía adelante, con su pueblo también atrás, con sus fieles atrás. Es decir, muchas veces no se tiene en cuenta esto, que si hubo éxodo del pueblo oriental, fue gracias a los curas del clero secular, a los curas que eran religiosos, que tenían, pienso por ejemplo en un Santiago Figueredo, un personaje tan reconocido, después capellán del ejército de Artigas,
Artigas y tantos otros curas como él, que fueron los que animaron de alguna manera a seguir a Artigas. Y hay un ejemplo muy lindo, yo ahora estaba recordando, ya en la época de Artigas, testimonios de época, y después hasta tiempos mucho más recientes, se ha visto una especie de desfigura. Imagínense ustedes Artigas yendo adelante hacia el Ayuí, seguido del pueblo oriental. Hay un poema que dice: Artigas fue el Moisés de su pueblo. Es como Moisés que conduce al pueblo judío a la liberación. Y es interesante porque esto lo dice, referencia. Incluso lo menciona el negro Encina, Joaquín Lencina, en uno de sus poemas. Joaquín Lencina fue aquel famoso afrodescendiente que acompañó a Artigas durante toda su gesta artiguista y que incluso sobrevivió a Artigas después de su muerte, y a lo largo de todo este acompañamiento fue dejando escritos versos que iban relatando en forma de payada, digamos, toda la historia de lo que se iba viviendo en aquel momento. Y cuando están cercanos al Ayuí y están ya acampados en el Ayuí, deja unos versos muy lindos el negro Encina, contando cómo Artigas se parecía a Moisés, que le daba el pan a su pueblo que tenía hambre. Interesante, ¿no? Porque también otros poetas a lo largo de la historia han tenido esta imagen de Artigas como el nuevo Moisés. Y Artigas mismo tenía la conciencia de que era un liberador, un libertador. Él mismo tenía esa conciencia. Y él mismo menciona en más de una oportunidad cómo la gente más cercana a él se le oponía. Y cómo sus mismos parientes muchas veces se oponían a sus ideas. Es muy interesante porque Artigas era signo de contradicción también, que es lo que pasa con cualquier cristiano que se precie de ser más o menos cristiano. Sabes que no todos son aplausos, porque también hay gente que te va a denostar y te va a criticar. Y especialmente muchas veces esa oposición viene de los más cercanos. Exactamente. Porque o no creen que, o sea, porque también te ven lo mismo que le pasaba a Jesús cuando cuando Jesús dice que se va a ir a Jerusalén y en Jerusalén lo van a matar, y dice no te puedes ir ahí, uno puedes ir ahí. Entonces Pedro, quizás en una buena intención, pero estaba quizás oponiéndose al plan divino, entonces le dijo, bueno, vete de a mí, Satanás, ¿no? Que vos pones los ojos en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Y imagínate que te digan eso, es complicado, pero sí denota de la figura de Artigas eso de decir, bueno, pero el ideal o mi pensamiento es traer libertad al pueblo y quizás teniendo, como dijo la profe, ¿no? Teniendo quizás ya la posibilidad de botines de guerra y no quedárselo para uno, sino repartirlos. Y agarrarlo, eso también habla de las convicciones de el espíritu franciscano. Claro, de decir, no, yo no me puedo quedar contra ese. Y sin embargo tenés otras familias, bueno, no podés, vos, hoy en día sería, vos estás tomando muy literal la Biblia. Quédate con algo, aprovechate de algo. Claro, pero bueno, una de las cosas que quería preguntar, Larrañaga, el sacerdote, era franciscano también. Larrañaga estaba vinculado con Artigas, era el famoso secretario de Artigas, es el que dio origen, digamos, a la Biblioteca Nacional, como todos recordamos. Un cura que fue secretario de Artigas. Artigas es curioso, tenía 2 secretarios simultáneamente. Él dictaba cartas simultáneamente a 2 secretarios diferentes. Era un tipo con una capacidad, y los curas influyeron directamente, pero directamente en el ideario artiguista. O sea, tenía una cercanía muy grande. Larrañaga fue el que agarró el sable del general, ¿no? El general español en la batalla de las Piedras, ¿no? Que pero también. No, ese no fue Larrañaga. Ese no fue Larrañaga. ¿Quién es? ¿No Monterroso o no? No. Bueno, no me viene este momento. Ahora me fijamos. Vos sabés que en ese tema yo también tengo ahí un comentario. Yo no lo menciono demasiado porque aquella frase, piedad para los vencidos, clemencia para los vencidos, no encontré una fuente escrita que eso lo relatara fehacientemente. O sea, que yo lo haya dicho Artigas. Está en la tradición que lo dijo Artigas. Hay muchas cosas que dijo Artigas que yo pude corroborar, y bueno, el Artigas católico tiene 750 citas a pie de página con referencia a archivos, a libros, a publicaciones, pero esa frase la busqué explícitamente. Tú sabes que no la pude encontrar por ningún lado. Es parte de la tradición oral que se ha transmitido, que se ha escrito, que se ha dado por hecho. Yo no encontré la fuente, por eso no la puse.
¿sí? Pero con respecto a esto de que Artigas era consciente de que era libertador y que despertaba rechazo. Fíjate vos qué interesante, lo dice él en una carta en 1815. Mis más amigos dieron contra mí, y aún los mismos parientes. Lo reconoce el mismo Artigas, como que le daban palos, se ponían en contra. Y un poco más adelante, en otra carta que él escribe en 1815, le dice a Andresito era el comandante de las misiones, por lo demás, deje usted que hablen y prediquen contra mí. Esto ya sabe que sucedía aún entre los que me conocían, y cuanto más entre los que no me conocen, decía Artigas. Sí, saberse en esa oposición y asumirlo, pero a su vez manejarlo, ¿no? Exactamente. Pero miren cómo continúa, que a mí me encanta esta parte. Mis operaciones son más poderosas que sus palabras, y a pesar de suponerme el hombre más criminal, yo no haré más que proporcionar a los hombres los medios de su felicidad. Seamos libres y seremos felices. Es muy fuerte esto que dice Artigas, es muy fuerte, y es interesante la conciencia que él tenía y que proclamaba de la libertad y de la fuente de la felicidad era la verdadera libertad. No les hace acordar esto a la verdad os hará libres. Sí. Este mensaje cristiano tiene una profunda raíz cristiana también, este pensamiento artiguista. Excelente, Pedro. Nos vamos a ir a una pausa y luego vamos a venir con otros detalles más acerca de los valores de Artigas. Se acerca un nuevo aniversario del nacimiento de nuestro prócer y estamos dando luz al pensamiento que quizás todo el mundo conoce, pero uno no sabe de dónde nació o por qué dijo lo que dijo, y es porque hay mucha influencia de Dios en la vida de Artigas, y la verdad que nos alegra muchísimo, y como dice la profe, nos hace quererlo un poco más, ¿no? Querer un poco más Artigas. Porque identificarnos, nosotros como cristianos, identificarnos hoy que hay tanto prócer, que bueno, obviamente cada uno de los libertadores de América han tenido su influencia en sus países, en sus pensamientos, pero nosotros tenemos a Artigas, y en este caso también coincidimos mucho en su fe, y además no solamente su fe. Yo a mí lo que, no sé cómo lo estudiarán en otros países a sus próceres, pero que lo que dice, él lo vivió. No es algo que bueno, claro, él lo decía no es teórico, para... Claro, él vivió eso, y vivió esa sencillez que él se inspiró justamente en la Biblia. Y después, una de las cosas que nos había quedado la anterior vez era justamente los últimos años de la vida de Artigas, donde más presente está la Biblia, y eso es lo que vamos a estar también quizás ahondando un poquito más. Nos vamos con el 8 a la pausa, y al regreso venimos con más Falta 1. Seguinos en Instagram y Facebook, @Falta1Radio. Seguí nuestro podcast en Spotify, Falta 1 Podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Falta 1 Radio. Para estar más conectados, www.soe.com.uy. Nos falta algo. Solo faltas vos. Solo faltas vos. Solo faltas vos. Solo faltas vos. Muy bien, amigos, seguimos adelante. La verdad, un tema que me encanta descubrir un prócer que tiene o que tuvo la misma fe que nosotros tenemos. Es un tesoro descubrir esto en Artigas, ¿no? Porque bueno, o sea, Artigas hay que estudiarlo siempre, pero ahora descubrir esta faceta a uno, o sea, le incrementa esa admiración. No, y te das cuenta que, viste, cuando vos hablas con alguien que hace mucho tiempo que conocés y vos decís, pero tiene algo que ¿por qué nos conectamos y no sabés? Y capaz que lo conocés hace 2 minutos. Es lo que no me pasa incluso con Pedro, que es la segunda vez que nos vemos. Sin embargo, es como que si nos conociéramos toda la vida. Y justamente porque no hay una conexión de fe, y es increíble, de aparte con Artigas ahora como mucho más, porque sus frases, que es como decía hoy Pedro, que con la que nosotros crecemos en la escuela,
hoy en día, con el conocimiento bíblico que uno tiene, empieza, como hoy estabas hablando justamente lo de la fe y la libertad con la felicidad, y la verdad nos hará libres, y empieza Sí, empezás a conectar y asociar, es increíble. Es sí. increíble, ¿no? Bueno, tenemos, antes de seguir, tenemos algunos saludos. Bueno, sí, porque si no la profe no va a venir más. No, tengo saludos porque si no después mis alumnos me reclaman. Ah, bueno, me imagino que con todo lo que habló Pedro, alguna pregunta le va. Sí, pero yo ya el domingo también voy a continuar. El domingo en el acto que tengo que dar el discurso, voy a hablar de este año va a ser sobre la religiosidad de Artigas. Mirá qué bien, el discurso. buenísimo. Así que bueno, voy a continuar esto. Pero el último programa, cuando me iba, porque uno no ve el celular cuando está al aire, pero me encontré con un mensaje de un alumno que estaba escuchando con su papá, o sea, que te escucha un alumno y todavía con su papá, o sea, es como mucho. Y bueno, entonces ese alumno se llama Natanael Suárez, porque yo lo nombré en general, pero después, o sea, no le dije el nombre, entonces le quería mandar un saludo especialmente a Natanael, que aparte es un alumno de primer año de ciclo básico. Opa. Y que escuchó el programa que yo a veces. ¿No? Primer año de ciclo básico. O sea, primer primero. ciclo, ¿sí? Primero, perdón, claro, sí. Entonces, siempre es muy lindo saber que un alumno te escuche, que es un alumno de ciclo básico que te escuché y te manda un mensaje: profe, te escuché, y después me contó que su papá también había escuchado el programa. Bueno, y esos mensajes así a uno lo llenan de alegría, de decir, bueno, qué bueno estar haciendo esto, y que después se acuerdan los chiquilines, después en la semana los chiquilines me dicen, profe, te escuché. Así que bueno, voy mandando saludos con nombre y apellido, cada tanto voy poniendo. Bueno, también nos pueden mandar ustedes al celular de la profe, pero también al 094-929-717. No los vamos a agendar como alumno de la profesora. Quédense tranquilo. Pero quédense tranquilos, vamos a mantener su anonimato. Nos puede mandar un mensaje. Y también le dije al alumno que vos dijiste que a los que se portaban mal, porque él es un ejemplo, porque quiere que invite a los alumnos que se portan mal. Le conté y me hay dice, que tenerlo cerca. Me dice, ay sí, profe, sí, yo quiero conocer a Pipo. Así que bueno, algún día tengo que conseguir los permisos y traerte alguno. Así que bueno. Pero bueno, por lo menos aprendamos juntos de historia. Y bueno, no sé, otras materias, pero de historia sí. Y bueno, y otra de las cosas que queríamos hablar o queríamos comentar era sobre Pedro, o sea, que Pedro es docente, es investigador, dijimos, y es docente de la Universidad de la República, y estábamos hablando también. Perdón, Universidad Católica, bueno, me traicionó el inconsciente por mi pertenencia institucional, perdón. O sea, es al final, en vez de aclarar Universidad Católica. Universidad Católica. Bien. Pedro Gaudiano es docente de la Universidad Católica. Él es investigador, es doctor en teología, como dijimos, pero da clases, o sea, está en docencia directa, y el año pasado también coordinó un curso sobre las mujeres en el cristianismo. O sea, él dirige la cátedra de cristianismo, y eso está muy bueno por la Universidad Católica. A ver, no se enseña solamente catolicismo. Yo he hecho cursos ahí de judaísmo, del mundo islámico. Islam, que también es un tema que vamos a también a tocar, quizás más allá de lo que es que la radio es cristiana. Está bueno poder conocer el islamismo, claro, para entender un poquito más muchas de las cosas, que a veces, muchas cosas es por ignorancia, ¿no? A veces es lo que queremos combatir. Claro, o sea, ser abiertos. En ese sentido, presentarlo a Pedro trabaja en la Universidad Católica y dirige la cátedra de cristianismo, y dentro de la cátedra de cristianismo participan personas que no necesariamente son católicas. O sea, hay un diálogo interconfesional. Profe, no le trajimos a cualquiera hoy hablar de Artigas. Levantar ahí está. No es que venimos y dijimos, bueno, a ver, Pedro, vení, pasá. No. Estamos hablando de alguien que lo que dice lo solventa con sus fuentes históricas y también con su tiempo. Me imagino que te llevó mucho tiempo investigar todas estas cosas, y hacer esas referencias, porque no es solamente investigar, es también esa pasión que tiene el historiador de ir buscando piezas, ¿no? Porque, bueno, hoy mientras que hablamos, uno empieza a razonar, a ver, bueno, wow, el pensamiento que tiene Artigas tiene
su raíz en esto, y todo eso gracias también a muchos de los libros, y el libro más que nada, que después lo vamos a decir bien, así la gente si lo encuentra y lo solicita. Ya estábamos solicitando incluso el anterior, pero es más que nada para los... Este se llama Los valores de José Artigas para iluminar el bicentenario. Ese sí se puede encontrar. Este está en todas las librerías, lo distribuye Guzzi, así que seguramente debe estar, y si no está, que lo reclame. Ahí va, excelente. Pero bueno, interesante eso que tú decías, porque creo que efectivamente el hecho de esta comunión en la fe que uno siente. A mí me pasa lo mismo contigo, Pipo. Es la segunda vez que te veo. A Marcela ya nos conocemos desde hace tiempo, pero es cierto, uno siente una comunión espiritual muy intensa, muy fuerte, porque el Señor mismo nos une en la misma fe, en definitiva. Hay una unidad profunda en el que tiene un encuentro con Cristo, sintoniza fácilmente con otro que tiene el encuentro con Cristo. Hay muchas cosas que por ahí nos podemos poner a discutir, pero en el fondo hay una enorme comunión, y eso es lo que queremos promover desde la Cátedra de Cristianismo de la Universidad Católica, donde no solamente se da una visión católica, sino cristiana, y por eso hacemos intervenir, y ha venido la profe, y ha venido un montón de gente, y permanentemente estamos invitando y realizando cursos y abriendo un poco la cancha en el tema de la apertura interdenominacional, que me interesa muchísimo profundizar, y lo estamos haciendo con fuerza. Y al mismo tiempo, una de las cosas que más nos une, sin duda, es la palabra. La palabra. Y hablando de Artigas, es interesantísimo ver la potencia, la fuerza que tuvo la Biblia en él. Y esto se conoce especialmente en la última etapa, como decíamos hoy, Pipo, en la última etapa de la vida de Artigas, en el Paraguay, esos 30 años que estuvo desde 1820 a 1850, es donde están los testimonios más contundentes, más fuertes, más... que a mí personalmente más me impresionaron. Porque yo en el año 2000, cuando empecé a escribir acerca de estos temas, yo mismo fui descubriendo este tipo de cosas que para mí fueron novedad. Un hombre de fe. Un hombre de fe, un hombre de acceso y de lectura de la palabra de Dios, de la Biblia. Un hombre que tenía acceso a libros de espiritualidad. Y que no se lo quedó para él solo. Y que no se lo quedó para él solo, sino que lo transmitía. Pero esto está absolutamente demostrado. ¿Y gracias a quién? Fíjate vos, a un pastor adventista. Mira. Daniel Hammerly Dupuy, que es uno de los grandes pioneros del adventismo en América Latina, fundamentalmente, y se destaca por ser, un hombre que ha conjugado mucho la ciencia y la fe, un hombre que ha sido, pero muy, muy destacado, uno de los misioneros más significativos del adventismo. Resulta que fue a visitar a un personaje en Paraguay que se llamaba Juan León Benítez, un anciano. Y este anciano, Juan León Benítez, era el nieto del presidente Carlos Antonio López. ¿Cómo es la cosa? Y Carlos Antonio López, el primer presidente del Paraguay, la primera república de América del Sur, tuvo un hijo que se llamaba Francisco Solano López, a quien acá también lo conocemos, la continuación de comercio. Es tal cual. Y y resulta que este Francisco Solano López, junto con una empleada de la quinta presidencial paterna, tuvo un hijo natural que le llamó Juan León y se lo dio a criar a la familia Benítez. Entonces, por eso el apellido de él, Juan León Benítez. Hay documentos que lo reconocen como Lópezito o López Chico, porque era el nieto del presidente. Claro. Entonces, ¿por qué es tan importante este personaje? Porque fue el último testigo ocular que vio a Artigas vivo en el Paraguay. Todos los que lo vieron fueron muriendo, pero este señor murió casi a los 103 años de edad. Wow. Tenía 8 años y poco cuando Artigas murió. Fue el último testigo de los que lo vio con sus propios ojos. Y vos sabés muy bien que los ancianos guardan una memoria remota muy clara. Es como que se graban surcos profundos en la mente de los veteranos y te repiten, cuando son muy ancianos, las mismas cosas en el mismo tono, de la misma manera, una y otra vez. Vos ya sabés lo que te va a decir, inclusive le preguntás a un anciano lo que pasó el fin de semana pasado y por ahí se pierde. Pero esas memorias quedan... Esa memoria reciente se pierde, pero la anterior... Wow. A este veterano Juan León lo fue a visitar Daniel Hammerly Dupuy.
y le preguntó, dígame usted qué recuerda. ¿Recuerda algo de cuando era chico, de la figura de Artigas? Y hay testimonios que son perlitas y que muestran justamente esta fe cristiana de Artigas. Entre otras cosas, Juan León le contó que él mismo, siendo niño, le llevaba una Biblia que había en la casa de su padre, de su abuelo, Carlos Antonio López, en 5 tomos, se la llevaba tomo a tomo de la casa de donde hoy es el Jardín Botánico de Asunción, que era la quinta presidencial de Carlos Antonio López, a la casa que el presidente hizo construir para Artigas. Y este chiquito le llevaba la Biblia a Artigas tomo por tomo, y Artigas le llamaba el libro de oro a esa Biblia, porque el canto de la Biblia era dorado. Entonces Artigas le llamaba de esa manera, y Juan León se lo relata esto a Hammerly Dupuy. Y cuando le pregunta este pastor, bueno, ¿qué recuerdos tiene de cuando usted era chico? Fíjense el relato que hace Juan León Benítez. Él decía que en algún momento iban a caballo, andando a caballo, para ir a la Asunción, a la iglesia de la Recoleta, donde iban a misa, y de repente vio que un amo le estaba golpeando a un esclavo, le estaba como azotando. Artigas dice que se bajó, se paró, se bajó del caballo, se apeó, fue ante aquel hombre y lo increpó, como que lo rezongó, digamos, y le dijo estas palabras. Dice Juan León: recuerdo que Artigas le dijo: todos los hombres son hijos de Dios. Debajo de la piel, el blanco, el negro y el indio son iguales. Siendo hijos de Adán y Eva, debemos tratarnos como hermanos. Esto dijo Artigas en la memoria de Juan León Benítez, que a continuación dice: tampoco podré olvidar cómo, cuando ya nos habíamos alejado en silencio, Artigas me dijo: hay hombres blancos que tienen el alma negra y negros que tienen el alma blanca. Vos fijate, frase que está dicha por Artigas, está publicado, no está inventado por Pedro Gaudiano, pero no lo vas a encontrar en los libros de historia. Parece que hay que guardar silencio, parece que no se puede hablar de la fe de Artigas públicamente porque es ir contra la laicidad. Tenemos esa cuestión metida, que hay datos que son históricos y que parece que los tenemos que ocultar porque no conviene dar a conocer esto. Es un tema muy interesante poder tratarlo, incluso da para otro programa, ¿no? Justamente si bien el secularismo ha intentado a un país como Uruguay, con muchas raíces católicas, quitarle esa espiritualidad, ¿no? Por todas tanto que hasta los personajes históricos, ¿no? Claro, tanto hasta eso, hasta que entendiendo mal quizás el laicismo, ¿no? Y esa corriente de asociar a que si yo publico mi fe, ya te estoy evangelizando. O sea, el poder que se le da simplemente a la expresión, ¿no? Porque, yo qué sé, yo puedo perfectamente hablar, ¿no? de islamismo, y no, eso no me convierte en islamita, ¿no? O sea, no tengo por qué. Claro, ¿y por qué se cree que en este caso una figura como la de Artigas, si le realzás la fe, ahora todos los uruguayos vamos a ser católicos? Claro. O sea, no que es el objetivo. en particular quizás sería genial, pero bueno, sigue siendo personal. Exacto. Mira, hay el que presentó este libro, Los valores de José Artigas, el que hizo el prólogo fue un sacerdote jesuita, que fue rector de la Universidad Católica y cofundador de la Universidad Católica. Y él decía: hay 3 cosas que no pueden estar ocultas demasiado tiempo, que son el sol, la luna y la verdad. Entonces, la verdad sobre Artigas, la verdad sobre la fe de Artigas, la verdad sobre esto de que Artigas realmente era un hombre que leía la Biblia, la verdad sobre el hecho de que Artigas rezaba, se comunicaba con Dios, la verdad de que Artigas no solamente se preocupaba por conocer la Escritura, sino que traducía a los indígenas, a los niños indígenas, el Evangelio, la Biblia. El libro del Éxodo se dice que se lo traducía al guaraní, a los indios indígenas. La verdad de lo que Juan León Benítez relataba y contaba acerca de Artigas. Fíjate que una maestra
Elisa Menéndez, que era la directora de la Escuela Solar de Artigas en el Paraguay, fue también a visitar a este viejito, Juan León Benítez, ya cuando tenía más de 80 años, y le preguntó lo mismo que el pastor, ¿no? A ver, dígame sus recuerdos infantiles acerca de Artigas. Y después publicó un libro, Artigas y la democracia americana, que como anexo le anexó una larga entrevista que grabó y que está publicada. O sea, esto está en un libro de historia. Está documentado. Está documentado, no es un invento mío. Te voy a leer un párrafo cortito que escribe la maestra Elisa Menéndez. Dice: Don León conversa con animación como contagiado de nuestro interés. Y a menudo salpica su relato con esta expresión que surge espontáneamente de la profundidad de su memoria, como hablando consigo mismo. Decía Don León: el general José Gervasio, qué bueno era, cómo me quería. Era un buen cristiano. Siempre decía: Dios es muy grande, pero mantiene a muchos pícaros. De tarde reunía a todos los chicos del barrio y nos enseñaba la doctrina cristiana. Recuerdo que nos repetía: hay que hacer la caridad sin mirar a quién se hace. Yo publico en el Artigas Católico la foto de Juan León Benítez tomando mate. Ese viejito decía: yo cuando era chico, a mí y a los gurises del barrio, Artigas nos enseñaba la doctrina cristiana. No solamente leía la Biblia y la conocía, sino que enseñaba la doctrina cristiana. Es muy fuerte esta actitud de un Artigas evangelizador, comunicador de la fe. Sí, no es un simpatizante, sino alguien, o sea, exacto, que tiene una devoción. Exactamente. Un hombre con una fuerte y una firme fe. Entonces, cuando nosotros, todos los uruguayos tenemos Artigas en la cabeza y en el corazón desde chiquitos. Ahora, 19 de junio, Día de los Abuelos, Día del Nacimiento de Artigas, 2 días después, Día del Bautismo de Artigas. Y todos lo tenemos como una gran figura. Algunos, que somos los cristianos, católicos y no católicos, no importa, los cristianos en general, tenemos sobre Artigas una mirada que tiene que ir cambiando, que tiene que irse transformando. Tenemos que ir permeando nuestra mente, nuestra sensibilidad, a que Artigas también era un hombre de fe. Claro. Y era un hombre de una fe cristiana. Y nos tenemos que sentir orgullosos. Sí, yo el primero. Sí. Yo fui el que cuando empecé a descubrir este tipo de cosas me entusiasmé muchísimo. Sí. Porque yo nunca había soñado. Y eso que yo nací en una familia católica. Claro. Y escuché hablar de Artigas desde chico. Pero todas estas cosas yo mismo las fui descubriendo. Para mí mismo fueron una satisfacción y me dio muchísima alegría. Y dije, no, pero esto se tiene que conocer. ¿Por qué hay un manto de silencio? ¿Por qué se amputó en la historiografía nuestra esta faceta religiosa del prócer si forma parte de la verdad histórica? Tenemos que tener conciencia de esto. Y tenemos que ser también transmisores, humildes. Tampoco vamos a imponer la fe a nadie. No quiere decir que uno imponga la fe. Pero darle a conocer que también las ideas vienen de un lugar y que es coherente, que es un relato que tiene que estar en sintonía con todo el resto, porque Artigas es un todo. Artigas es un todo. Y si vos sacás esta parte que es fundamental, de donde son las raíces, la fe cristiana, la fe en Jesucristo, la Biblia, la palabra de Dios, era de donde él bebió, desde su origen familiar, desde el colegio en el que se educó, a lo largo de toda su vida, al final de su vida, la solidaridad que él mantuvo con los más pobres, con los más necesitados, con los enfermos. Iba a visitar a los enfermos, a los que estaban muriendo, él estaba al lado suyo, les entregaba parte de su sueldo, les daba de comer. Pero esto hay testimonios en cantidad de esta faceta solidaria de Artigas, y esto tampoco se pone tanto de manifiesto. Yo no digo que fue un santo, ¿tá? Algunos lo sostienen. Digo, como cualquiera, fue un hombre que tuvo luces y que tuvo sombras, pero que tuvo una profunda fe, y esa fe fue lo que lo llevó a vivir de una manera realmente impactante para cualquier uruguayo. No hablo más allá de la fe que uno pueda profesar o no, pero llama la atención. Te reitero, es lo que distingue a Artigas de cualquier otro prócer de América Latina, desde su juventud hasta su muerte, y especialmente en el Paraguay, la solidaridad, la preocupación por el más necesitado, por el más excluido, por el más dejado de lado, lo acompañó toda su vida. Y esto brota de la fe cristiana.
Bueno, Pedro, la verdad podríamos seguir horas y siempre es un gusto poder charlar de Artigas y de su fe aquí contigo. Y bueno, quedará la invitación para otra, ¿no? Porque tenemos otras veces. Sí. Nosotros, para septiembre de nuevo. En septiembre sería Pero bueno porque gusto, para claro profundizar sí. más que nada justamente ¿por qué decimos septiembre? ¿Por qué decimos septiembre? Por la muerte, ¿no? En 1850. Y ahí ¿no? 23 de profundizamos septiembre. estos años que hay una cantidad de historias más preciosas de esos 30 años que no se habla nunca de esos 30 años y menos de esa parte, de esa devoción que desarrolla Artigas más profundamente en esos años. Así que muchas gracias. Bueno, Pedro. muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto, como siempre, acompañarlos. Un saludo también para toda la audiencia. Muchas gracias. Nosotros ya nos estamos yendo porque se viene otro programa, Estación de Fe, así que lo dejamos en buena compañía.